Daniel capítulo 1. Bueno, antes de la lectura, como ya comentó el pastor, mi nombre es Gabriel. Estoy asistiendo al pastor Adán García en la Colonia Popular. Gracias a Dios, el año pasado me permitió graduar del Instituto Bíblico en la Iglesia Bautista del Camino en Tijuana. Y ¿saben qué, jóvenes? Una de las cosas que más me gusta, que más me agrada, es estar con jóvenes, es estar sirviendo con jóvenes, es estar con jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes muchas veces son la fuerza de la iglesia, los jóvenes son los que tienen la actitud de la iglesia. ¿Verdad, jóvenes? A ver, ¿cómo están el día de hoy? A ver, otra vez. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo están el día de hoy, jóvenes? Ya se escucha mejor, ¿verdad? Antes de darle lectura, me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién de aquí es cristiano? Levante su mano. Ok, muy bien, le pueden bajarla. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo del 1 hasta el 9. Yo le doy la lectura, dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Oramos. Dios, gracias le damos por un día más de vida. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Padre, le queremos pedir que usted bendiga la predicación del día de hoy, que Padre sea usted el que obre y el que guíe, Señor. Espíritu Santo, denos un corazón entendido, que podamos escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, aquí podemos ver a 4 hombres, pero me quiero enfocar en uno. En este caso, en Daniel. Daniel se cree que aproximadamente tenía entre 15 a 17 años de edad cuando lo reclutaron. ¿Quién de aquí está entre esa edad? 15 a 17 años. Ok. A su edad, jóvenes, Daniel fue llevado para que en un futuro se presentara con el rey. Y estuvo 3 años, lo iban a preparar para que posteriormente le sirvieran al rey Nabucodonosor. Pero aquí, hoy en día, hermanos y jóvenes, estamos viviendo en una generación en los cuales los jóvenes son relacionados por diferentes cosas, ya sea por tecnología, ya sea por un entretenimiento, ya sea los influencers, ya sea tendencias pasajeras. Generalmente todo está entrelazado entre los jóvenes. Por ejemplo, ¿quiénes generalmente saben más de tecnología? Generalmente saben más los jóvenes. ¿Quiénes son generalmente los que hacen más ejercicio? Generalmente son los jóvenes. ¿Quiénes son los que generalmente juegan deporte? Generalmente los jóvenes. ¿Quiénes son los que tienen mayor energía? Generalmente los jóvenes. Son relacionados los jóvenes con muchas cosas. Pero ¿saben lo que Dios está buscando? Dios está buscando jóvenes
que sean un buen ejemplo. El día de hoy les quiero compartir cinco cosas que debe tener un joven de ejemplo. O 5 cosas a considerar o a considerarte para saber si eres de buen ejemplo o cómo ser de buen ejemplo hacia las demás personas. Esta generación, hermanos, en cuanto al mundo, está bien perdida, en cuanto a, incluso en los propios cristianos, hay jóvenes descarriados. El día de hoy, la pregunta del día de hoy no les quiero decir qué está haciendo esta generación, porque sabemos qué está haciendo esta generación. La pregunta que les quiero realizar es, ¿qué clase de joven eres tú en esta generación? ¿Qué clase de joven eres tú en esta generación? ¿Qué clase de jóvenes somos en esta generación? Hermanos, la historia de Daniel está bajo un contexto pagano, bajo idolatría. Daniel no fue ejemplo porque vivía en un ambiente cristiano. Fue ejemplo porque estaba en un ambiente mundano, en un ambiente pagano, porque permaneció fiel en un ambiente pagano. ¿A qué voy con eso? Al inicio les pregunté, ¿quiénes eran cristianos? En su mayoría, si no es que todos levantaron su mano. Pero yo les pregunto, en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, con tus familiares, si te preguntan, ¿eres cristiano? Así rápido levantas la mano diciendo que sí, como lo hiciste ahorita. ¿Qué saben los jóvenes de nosotros? ¿Somos verdaderamente cristianos? Si nos pregunta, oye, ¿eres cristiano? ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues voy a la iglesia nomás. Pues acompaño a mis papás. Sí, pues voy porque me obligan. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo, como nos predicaba ayer nuestro hermano Jonathan, el miedo al rechazo. Pero, ¿cómo estamos actuando con los demás jóvenes, tanto cristianos como mundanos? Aquí es fácil vivir una vida cristiana. Decir, aquí es una conferencia, no digo groserías, no tengo malos pensamientos, no estoy en el teléfono, no le contesto a mis padres. Pero ¿qué tal cuando no estamos en un ambiente cristiano? ¿Seguimos siendo los mismos o somos diferentes personas? Aquí Daniel fue un ejemplo. Daniel fue llevado cautivo siendo muy joven, lejos de su familia, lejos de su lugar, lejos de su nación. Sin embargo, jamás estuvo lejos de Dios. A pesar de las circunstancias, Daniel permaneció fiel. Punto número 1, un joven de ejemplo tiene convicciones firmes. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué Daniel por qué Daniel se propuso eso? Porque muy probablemente iba en contra de la ley judía. Los alimentos tal vez no iban bien preparados o no cumplían con algunas leyes. Y Daniel entonces propuso en su corazón no contaminarse. Se lo propuso en su corazón. Hay una diferencia entre convicción y preferencia. Muchas veces nosotros pensamos en tener convicciones, pero son preferencias. Yo te pregunto, joven, ¿cuál es tu convicción? Por ejemplo, ¿el ser cristiano es tu convicción? ¿O solamente dice ser cristiano en la iglesia? ¿Qué convicciones tenemos? Una vez un predicador escribió una convicción. Dijo, una convicción es aquella idea, aquel pensamiento que me voy a llevar a la tumba. ¿Por qué? Porque una convicción no cambia. Una preferencia sí puede cambiar, pero una convicción no cambia. ¿Cuál es tu convicción? ¿Tienes convicciones firmes? Daniel tenía convicciones firmes. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque Daniel ya tenía esa convicción. Muchos jóvenes hoy en día tienen opiniones, pero pocos tienen convicciones. Daniel decidió obedecer a Dios antes de que llegara la prueba. Por eso resistió cuando la prueba llegó. Y sabes, muchas veces nosotros
Solamente cuando ya estamos en la prueba, nos inclinamos a Dios. O solamente cuando necesitamos algo. E incluso muchos de nosotros podemos tener a Dios como algo místico. Como algo de que, si ocupo algo, voy y le pido. Si estoy pasando por una dificultad, voy y le pido. Pero no le estamos buscando cuando estamos bien. No le estamos buscando cuando estamos viviendo en abundancia. Desde el día de hoy podemos ser firmes a Dios. Podemos tener una convicción de agradar a Dios para cuando llegue la prueba, nosotros podamos resistir. ¿Qué convicciones gobiernan nuestra vida? ¿Qué cosa jamás negociarías? ¿Qué cosa nunca cambiarías? Que aunque tus amigos te digan, es que ya te hiciste cristiano, no, es que ya cambiaste tu opinión, tu forma de ser. Muchos de nosotros dijéramos, ok, pero es que solo mis amigos, o son mis amigos, y les voy a inventar una excusa. De que, sí, voy porque mis papás van. Las convicciones no se negocian. Tú tienes que decir, sí, soy cristiano, sí, obedezco a Dios. Ser de ejemplo hacia las demás personas de allá afuera. Debes de tener convicciones firmes. ¿Qué valor tiene tu fe cuando nadie te observa? Es fácil decir en un ambiente cristiano, soy cristiano. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos observa, ¿seguimos siendo cristianos? Porque cristianos no es una religión, no es algo que un día soy cristiano, otro no, un mes sí, otro mes no. Ser cristiano es una forma de vivir. Eso es el cristianismo. Punto número 2, un joven de ejemplo resiste la presión del mundo. Babilonia tenía un plan para Daniel y para demás personas. Querían cambiar su nombre, incluso se lo cambiaron, podemos ver en el versículo 7, dice, a esos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Cambió sus nombres Babilonia, cambió su lugar, cambió todo lo que Daniel estaba acostumbrado, educación, cultura, identidad, e incluso que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Querían cambiar casi todo de Daniel, su entorno. Babilonia quería transformar a Daniel, pero saben, Daniel tenía convicciones firmes. Daniel aguantó y resistió la presión del mundo. Y nunca se alejó de Dios. Y nunca negó a Dios. Y saben, allá afuera, muchas veces por la presión del mundo, vamos a querer cambiar. Tal vez una diferente cultura, una diferente educación. Muy, muy diferente a lo que se vive en el cristianismo. Allá afuera son diferentes. Allá afuera hay gente que no le teme a Dios. Allá afuera hay gente perversa. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando ellos estén con nosotros? ¿Vamos a hacer luz? ¿Van a tener ese temor de decir, no hablemos porque este es así? Muchas veces lo hacen en forma de burla. Pero querido joven, quiero decirte que por lo menos yo cuando se burlan de mí, yo siento gozo y siento paz. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros estando con su pecado con nosotros. Por ejemplo, me acuerdo cuando en la secundaria, ustedes saben que son bien mal hablados, dicen groserías, y cuando se acercaban conmigo decían, no hablen con él porque es aleluya, porque es cristianito. Y en vez de agüitarme, en vez de ponerme triste, decía, gloria a Dios, porque no hablan groserías cuando están conmigo. Pero ¿cómo se comportan los mundanos cuando están contigo? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Siguen tirándose albures? ¿Siguen diciendo groserías? ¿Siguen comportándose igual cuando están contigo? Ahí hay un problema, joven, si está pasando eso. Ahí hay una luz roja que debemos de tener en cuenta, a consideración. Daniel vivía en Babilonia, pero Babilonia no vivía en Daniel. Hermanos, somos del mundo, sí.
pero no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Hermanos, un joven de ejemplo desarrolla una vida de oración. Vamos a Daniel capítulo 6. Aquí ya cambiamos a Darío. Nabucodonosor ya quedó a un lado. Vamos a cambiar a Darío. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dice el versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Hermanos, cuando se prohibió orar, cuando se prohibió que alguien más diera gloria a otro Dios, Daniel seguía orando. Daniel permaneció fiel. Daniel oró. No comenzó a orar cuando llegó la crisis. Él ya tenía una vida de oración. Dice que abrió las puertas, abrió las ventanas y oró como lo hacía ser antes. Vamos a leer el versículo 7. Esto es para los que no hacían caso o no hicieran caso. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y le pusieron el sello del rey. Esto no era una simple ley. Era algo que firmó el rey con su anillo. Ya no se podía quebrar, no se podía deshacer esa ley. Pero Daniel, a pesar de ese miedo, a pesar de que Daniel sabía que si lo encontraban iba a ser lanzado al foso de los leones, él decidió orar, como solía hacer antes. 3 veces al día. Muchas veces podemos llegar a pensar, 3 veces es poco. ¿Cuántas veces nos arrodillamos nosotros? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la comodidad, a que oramos sentados, de que vamos a orar cuando dormimos sentados, incluso acostados. Pero Daniel 3 veces arrodillado le pedía a Dios, oraba a Dios. Y saben, yo no creo que haya sido solo un corto periodo que oraba a Dios. Yo creo que pasaba horas hablando con Dios. Y Daniel se permaneció fiel. Un joven de ejemplo desarrolla una vida de oración. Queridos hermanos, querido joven, el orar es esencial, el orar. Cuando uno vive en su casa, cuando está en su casa, habla con las demás personas. Habla con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, con sus familiares, con las personas que estén en su casa, hablan. No entramos callados. No hacemos eso, hablamos. ¿Por qué no hablamos con Dios, hermanos? ¿Por qué no hablamos con Dios, joven? ¿Por qué no nos arrodillamos y le decimos a Dios,
Gracias porque un día vino y murió por mí. Gracias porque un día pude yo conocerte. Gracias por una iglesia, por una vestimenta, por la comida. ¿Sabes? Muchas veces solamente utilizamos las rodillas cuando estamos pasando por pruebas o cuando queremos algo. Pero no lo hacemos para agradecer a Dios. Había una consecuencia. Una consecuencia. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Darío no quería echar a Daniel al foso de los leones, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y hermanos, y esa historia se extendió sobre todo el reino. Pero la grandeza pública de Daniel fue resultado de su intimidad privada con Dios. Queridos hermanos, querido joven, tal vez tú estás agradando a Dios, tal vez tú te estás esforzando por querer servir a Dios, por querer servir a las demás personas, tal vez te estás esforzando por ser ejemplo y tal vez no te reconozcan, pero saben, Dios es el que da la recompensa, Dios es juez justo, Dios no se queda con nada, Dios te lo va a recompensar, si no es aquí, te lo va a dar en el cielo. Y hermanos, el día de hoy ya te lo está recompensando. Yo aquí veo a todos con ropa, yo veo aquí a todos con todas las partes de su cuerpo. No veo a alguien aquí que esté pasando por alguna pobreza extrema. Dios ya te lo está recompensando. Dios te recompensa. Un joven de ejemplo desarrolla una vida de oración. Un joven de ejemplo es fiel en las pruebas. En el capítulo 6, lo que leímos, antes del milagro hubo una decisión. Daniel sabía que podía morir. Daniel sabía que iba a ser lanzado al foso de los leones, pero a pesar de eso, permaneció fiel. Hermanos, la fidelidad no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra cuando ya vienen circunstancias. Tú ahorita puedes decir, sí, voy a ser ejemplo. Vamos, terminar la conferencia y van nuestros amigos. La primera prueba. ¿Cómo le digo que soy cristiano? ¿Cómo le digo que ya quiero ser ejemplo? Ahí es donde se demuestra nuestra fidelidad. Si vamos a ser fieles a Dios aún afuera en el mundo, o solamente vamos a ser unos cristianos tibios, fríos, o vamos a vivir una religión. Pues debemos de salir y decir, yo quiero ponerme de ejemplo. No para mi gloria, sino para la gloria y honra de Dios, para que más jóvenes por medio de mí puedan ser salvos, para que más jóvenes se acercan a Dios. Porque sabes, joven, los del mundo, los de afuera, no leen la Biblia, no la leen. ¿Saben qué leen? Leen cristianos. Miran las vidas, miran testimonio de las personas. ¿Qué estamos haciendo para que las otras personas de afuera vean a nosotros, vean a Dios? ¿Lo estamos haciendo? ¿O están diciendo, no, mira, pues él dice ser cristiano, pero dice groserías?
pero tiene malos comportamientos. No seamos piedra de tropiezo, porque van a decir, para eso yo pues no quiero ser cristiano. Sino que vivamos una vida consagrada a Dios y que digan, yo no sé qué tiene ese muchacho, yo no sé por qué siempre está feliz, pero yo quiero ser como él. Hermanos, tenemos nosotros una seguridad, una paz de que cuando vamos a morir, vamos a ir al cielo. Y esa paz se demuestra afuera. ¿Por qué? Porque la gente de afuera no vive en paz. Aunque ellos quieran vivir en paz, no viven en paz. Siempre hay algo que les está estorbando, que les está diciendo. A veces la conciencia les acusa. Pero saben, hermanos, nosotros tenemos una seguridad y una paz en Cristo. Que los jóvenes de afuera digan, yo quiero tener esa paz. De que yo no sé por qué está bien feliz, si tal vez no tiene nada, pero está bien feliz. Yo quiero ser como él. Y que nos pregunten, oh, ¿eres cristiano? ¿Alguna vez, para empezar, alguna vez le han preguntado eso a usted? ¿Eres cristiano? Si no te han preguntado, ahí hay que tener cuidado. Es una buena señal. Casi siempre nos pasa que nos preguntan, oye, ¿usted es cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Por qué? Porque tenemos diferente manera de hablar, tenemos diferente manera de vestir, tenemos diferente manera de comportarnos, o eso deberíamos de tener. Antes del milagro hubo una decisión. Daniel sabía que iba a ser lanzado al foso de los leones, pero él permaneció fiel. Un joven de ejemplo es fiel en las pruebas. Es que cuando mis amigos me digan, es que ya no eres cristiano, es que ya no haces las cosas como hacían lo que hacías antes. Es cuando salgas de esta iglesia, de esta conferencia, y le digas a tus papás, tomé una decisión en ir a la iglesia, en servir a Dios en la iglesia. Yo no sé cuántos de aquí van a la iglesia, quiero creer que la mayoría o todos en su iglesia, apoyar a su líder, apoyar a sus pastores y a su pastor y decir, yo quiero ser un joven de ejemplo a los demás creyentes. Como es el lema, ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En ser ejemplos a los jóvenes de nuestra iglesia. Es decir, yo no sé qué tiene ese joven, yo quiero ser como él. En amor, en espíritu, fe y pureza. En ser feliz, en ser alegres, el compartir eso. Que las personas, que los jóvenes, tanto de la iglesia como los de afuera, vean a Cristo en nosotros. ¿Ven a Cristo en ti, joven? ¿Ven en Cristo en mí? ¿Qué estamos haciendo para que vean a Cristo en nosotros? Un joven de ejemplo tiene un testimonio irrefutable. Daniel 6:4 dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Querido joven, ¿tenemos errores? Claro que sí. ¿Seguimos siendo pecadores? Claro que sí. Somos jóvenes. Nos faltan sabiduría, nos faltan muchas cosas. Pero que, hermanos, que cuando un joven quiera echarnos de cabeza o quiera hacer algo, que no haya ninguna falla en nosotros. Una falla grave. Los enemigos de Daniel buscaron acusarlo, pero no encontraron nada. Hermanos, ¿qué encontraría las demás personas si investigaran nuestras vidas? Y no estoy hablando de una vida pasada cuando eras mundano. Hablo de una vida después de aceptar a Cristo, en adelante, porque somos nueva criatura. Pero ¿qué pasara si investigaran nuestra vida cristiana? ¿Nos encontraríamos fieles? ¿Nos encontraría con un buen testimonio? ¿O dijeran, oh no, pues no, parece que ni se convirtió? ¿Qué encontraría? ¿Qué encontrarían en nuestras conversaciones? ¿Encontraría que ya cambiamos nuestra manera de hablar? ¿O seguimos hablando en doble sentido? ¿O seguimos hablando groserías? ¿O seguimos hablando como mundanos? ¿Qué encontraría si revisaran nuestro teléfono, nuestro celular? ¿Qué encontrarían?
Yo no sé qué encontrarían en tu celular, joven. Tus padres, tus líderes, muchos de nosotros o muchos de ustedes nos dicen, a ver tu celular. No, se me acabó la batería. Oh, no, ya no tengo. Oh, no, ya no. Uy, no sé, se me olvidó. ¿Qué es lo que encontrarían? ¿Hallarían un testimonio fiel? Como les comentaba, hermanos, las personas leen cristianos. Van a saber y van a decir, él le muestra o trata de ser fiel a Dios. Obviamente, vamos a tener errores. Pero hermanos, nosotros debemos de permanecer fiel, tener un buen testimonio. Y querido joven, te va a ayudar mucho eso. El tener un buen testimonio te va a abrir demasiadas puertas. Voy a dar un ejemplo. Como ya saben, me casé en 2 meses. En 1 mes por el civil, en 2 meses por la iglesia. ¿Saben por qué fue que me dieron permiso tan rápido? El pastor de mi prometida no me conocía. Nada. Porque el pastor fue el que habló. El pastor Ángelet, mi pastor de Tijuana, le habló al pastor Ever y le dijo todo lo que yo soy. No sé qué le dijo, no estaba yo ahí presente. Ya después me habló el pastor Ángelet y me dijo, ya hablé con el pastor Ever, ahora tú hablas con el pastor Ever. Y hablé con el pastor Ever y ya me dijo, ya el pastor me contó de ti. Nuevamente repito, no sé qué contó de mí. Y el pastor Ever después, fue un lunes, martes, miércoles, en 2 días me dio la respuesta. Me dijo que sí. Yo esperaba, no sé, 1 semana, 2 meses o no sé, esperaba tiempo, pero dijo que sí. ¿Por qué, hermano? Por un buen ejemplo. Y tenemos errores y tengo muchos defectos. No me miren a mí, miren a Cristo. Tenemos muchos errores, pero tratemos de ser de ejemplos. Y eso me abrió puertas. ¿Para qué? Porque también sus papás tampoco me conocían. O sea, y uno se queda como, ni sus papás, ni su mamá, ni su pastor, nadie me conocía. Pero por el ejemplo por el ejemplo que dio el pastor, por lo que dijo el pastor Ángelet, por eso es que se fue realizando todo. De abrir puertas, joven. ¿Quién de aquí ya tiene más de 18? Ya hay varios, ya hay varios. Joven, cuando tú vayas y vayas a pedir a alguien, van a contar de ti. Te van a decir, ok, esa persona es así, así y así. ¿Sabes qué? No te conviene, falta la iglesia. Y no te conviene, es una persona aquí y afuera es otra persona. Y el ser ejemplo te va a abrir puertas. Y si eres menor de edad, no pienses en eso, o no deberías de tener una relación. Pero puedes ir desde el día de hoy plantando, sembrando y siendo de ejemplo. Para que más adelante, ya si Dios te permita tener una relación, te va a abrir puertas. Y no solamente en relaciones, en demás cosas, hermanos, en ministerios. Tal vez alguien de aquí dice, yo quiero, no sé, servir en un instrumento. Pero si estás viviendo una vida allá afuera de groserías, de malas actitudes, no puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque los demás jóvenes te van a ver y van a decir, ¿él es cristiano? Ni sabía que era cristiano. Para empezar, joven, si tú tienes un ministerio en tu iglesia, debes de cuidarlo. Es bien hermoso tener un ministerio en la iglesia. Y debes de mejorarlo y debes de impactar a jóvenes con otros. Joven, sirve en tu ministerio, sirve en tu iglesia. Tenemos energía, tenemos fuerza, los jóvenes. Hay que usar nuestra fuerza para nuestra iglesia, apoyar a nuestros líderes, apoyar a nuestro pastor. Y tal vez uno diga, es que yo no sé. Pero Daniel también tenía entre 15 y 17 años. Aproximadamente se cree eso. Tú, desde muy joven puedes. Acércate con tu líder, acércate con tu pastor. Y ¿sabes qué? Yo no sé hacer nada, pero aquí estoy. No sé, o tal vez
tengas algo, tal vez quieras aprender un instrumento y digas, yo no tengo instrumento, yo no sé nada de notas, pero quiero aprender a tocar. Estoy seguro que tu pastor, que tu líder te va a apoyar. Y una de las cosas en las cuales podemos apoyar, joven, es en ir al evangelismo. Oh, qué hermoso es asistir al evangelismo, hermano. Cuando un alma se acepta a Cristo, dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Querido hermano, compartamos el evangelio. ¿Compartes el evangelio? Tal vez tú dices, yo no sé compartir, entregar folletos, a entregar tratados y decirle a tu líder, ¿me enseña a compartir el evangelio? Queridos hermanos, la próxima semana, entre otros domingos o sábados, debemos estar en la iglesia a ganar almas. Debemos estar en el lugar donde nos citan para ganar almas. Somos jóvenes, hermanos. Ay, no, es que hace mucho sol. No es que voy a caminar. Oh, pero no fuera un partido de fútbol. Que ahí somos los primeros. Poniéndome yo como ejemplo. No fuera, no sé, un partido de béisbol que hasta brincamos para la red, ¿no? O no sé, un partido de básquet que ahí nos alzamos todo para atinarle. Pero para el evangelismo, oh, no, es que el evangelismo, es que yo no sé. No hay excusa, hermanos. Vayamos, demos tratados, demos folletos, compartamos el evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todo lo que nos encontremos, compartámosle el evangelio. Seamos un ejemplo, tengamos un testimonio. Que nos reconozcan como una iglesia que gana almas, como un joven que gana almas. Que nos digan, ese joven siempre va y gana almas. Ese joven siempre comparte su fe. Joven, nosotros tenemos la fuerza, tenemos mucha energía para poder dedicársela a Dios. Amén. Hermanos, jóvenes, podemos apoyar en la limpieza. Tal vez no limpies en tu casa, ¿no? Pero pues por lo menos en el templo sí. Todos podemos agarrar una escoba, podemos barrer, podemos agarrar un trapo, podemos limpiar las bancas. Podemos hacer eso. Tenemos energía para hacer eso. Para trapear, para lavar los baños. Tenemos la energía para hacer eso. Hermanos, tratemos de aliviar la carga de nuestros pastores. Tratemos de aliviar la carga de nuestros líderes. De decir, ¿sabe qué, líder? ¿Sabe qué, pastor? Yo me quiero encargar de la limpieza. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy a encargar. Y ahí utiliza tu ejemplo y trae más jóvenes. Y dices, ¿sabes qué? Yo te he visto que dejas bien limpiecito los baños. Y tráetelo y que te ayude. Y que los jóvenes sean los que hagan la limpieza. Y que los jóvenes sean los primeros que estén en el templo sirviendo a disposición. Que sean mujeres. Pero para eso ocupas dar un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Así es. Un joven de ejemplo tiene un testimonio, un buen testimonio. Un joven de ejemplo impacta su generación. Daniel sirvió a varios reyes, entre ellos Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Pasaron los años, pasaron los reyes, pasaron los imperios, pero Daniel siguió siendo relevante, siguió siendo importante. La influencia no depende de la posición, depende del carácter cristiano, depende de tu fidelidad. Es que yo no puedo, yo no subo aquí al púlpito y así no puedo influenciar hacia los demás. No, joven, se empieza con el de al lado, con el de enfrente, con el de atrás, y decir, hey, ven, vamos a ganar almas, hey, ven, vamos a limpiar el templo. Un joven de ejemplo impacta a su generación. En el Instituto Bíblico hay muchos tipos de personas diferentes. Me acuerdo cuando entró nuestro hermano Joseph, que más adelante nos va a dar la enseñanza. Nuestro hermano Joseph, de juego, le decían, yo no, creo, le decían que era un fariseo. ¿Por qué? Porque él sí tenía sus convicciones bien firmes y él no se dejaba influenciar por los demás. Y estoy bien seguro, hermano, joven, que para el colegio bíblico,
ha dejado un impacto. Y yo estoy seguro, no me dijo que lo dijeran, ni siquiera sabía que estaba en mi bosquejo, pero yo estoy seguro que el hermano Joseph ha sido de impacto en su generación, ha sido de ejemplo en el colegio bíblico. Ha cambiado mucho el instituto bíblico desde que él empezó a llegar, empezó a dar sus convicciones. Queridos hermanos, podemos dar nuestras convicciones. Y no crean, hermanos, que el colegio son puros cristianitos, ¿eh? Eso pensamos, ¿no? Eso creemos y eso debería de ser. Pero hermanos, el día de hoy podemos nosotros proponernos a tener nuestras convicciones firmes, a tener un buen testimonio para que los demás jóvenes se acerquen a Dios y para que impactemos una generación. Hermanos, voltemos a nuestros alrededores, veamos nuestra iglesia. Son los jóvenes los que están ahí. Nosotros somos la generación. La otra vez estaba platicando con el hermano Joseph, somos muy buenos amigos, y le estaba diciendo, Joseph, los predicadores, ya casi no hay predicadores. ¿Quién va a ser el reemplazo de tal pastor que ya está grande? Y es de preocuparse, hermanos. Son hombres bien consagrados a Dios, pero hoy en día la juventud no nos queremos consagrar a Dios. ¿Qué va a ser de las generaciones? ¿Qué va a ser de los púlpitos? ¿Qué va a ser de los predicadores? Querido joven, el día de hoy tú te puedes proponer y decir, sí, ya he hecho cosas malas, pero ya en Cristo somos nueva criatura. El día de hoy tomar una decisión y decir, yo quiero servir a Dios. Y el día de hoy te puedes tomar una decisión y orar y leer la Biblia y consagrarte a Dios. Para que en un futuro no muy lejano seas tú el que estás predicando, seas tú el que estés impactando vida a las demás personas. Los predicadores se están acabando, hay escasez de predicadores. El día de hoy es hora de tomar conciencia y decir, yo quiero ser un próximo predicador. Hay muchos que dicen, yo quiero ser doctor, yo quiero ser licenciado, yo quiero hacer esto. Pero ¿qué hay de los predicadores? ¿Qué hay de los predicadores, joven? Joven, predica, joven, empieza del evangelismo. Tal vez tú dices, no, es que no me dan chance. En el evangelismo se practica, predica y comparte tu fe. Agarra a un joven y comparte lo que Dios habló el día de hoy, el día de la semana, lo que Dios trató en tu vida. Y enséñale a otro. Señorita, acércate a Dios, conságrate a Dios. Apoya a tu futuro esposo. Cada vez hay menos señoritas que dicen, yo quiero ser esposa del misionero, yo quiero ser esposa de un pastor, yo quiero ser esposa de un líder. Hay unos que dicen, no, yo quiero ser esposa yo nomás quiero ser un icon. Una persona que nomás va a una iglesia, se sienta, escucha y se va. Hoy en día hay muchas personas así. Jóvenes, señoritas, hay muchos así. Pero nosotros estamos hechos para servir, hermanos. Cristo mismo sirvió aquí en la tierra. Cristo no vino a ser servido, sino a servir, para servir. Y dar su vida en rescate de muchos. Vino a servir. El mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a servir. ¿Por qué usted y yo no queremos servir? ¿Por qué no servimos? Cristo es el ejemplo, el mayor ejemplo. Jesucristo también fue joven Jesucristo. También pasó por pruebas. Incluso la Biblia nos enseña la tentación de Jesús cuando comenzó su ministerio. Fue rechazado también Cristo. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Fue rechazado por su propio pueblo. Pero Él permaneció fiel. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía un propósito. Daniel fue lanzado al foso. Cristo fue llevado a la cruz. Daniel salió vivo del foso. Cristo resucitó de entre los muertos. Hermanos, pongamos el ejemplo. Tomemos el ejemplo primeramente de Cristo. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Daniel, David, entre muchos más. Que el día de hoy podamos decidir en servir a Dios. Y no influenciarnos por las demás personas, por los demás jóvenes. Sino decir, el día de hoy yo quiero ser ejemplo a los demás.
a los creyentes y a los no creyentes para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias le damos por un día más de vida.